Buenas tardes a todos los que estáis escuchando o que los que estáis viendo el curso, la cuarta parte de este curso, ¿vale? Porque que hemos impartido otras tres partes que tenemos subidas al canal, ¿vale? Si el inicio de esta parte vamos a repasar un poco los conceptos, pero de manera rápida, pero si os queda alguna duda, pues podéis consultar las otras partes que tenemos subidas al canal, ¿vale? Y donde podéis tener más información sobre pues, algunos de los puntos que vamos a pasar un poquito más rápido y, por supuesto, si tenéis alguna duda o pregunta, aunque sea de las partes anteriores que vamos a mencionar ahora, pues en la ronda de preguntas pues estaremos encantados de poder ayudaros en lo que es esta introducción, ¿no? a Kubernetes, que iniciamos hace tres, como he comentado, que hemos dividido en tres partes, y esta es una cuarta parte que pues, surgió un poco por la necesidad de hablar pues, de herramientas como son Helm y Argo que usamos nosotros en Kubernetes para realizar despliegues dentro de Profile. ¿Vale? Para aquellos que no conozcáis Profile, ¿vale? O que no os suene, pues Profile somos una empresa que desarrollamos soluciones para empresas, ya sea o por proyectos cerrados como la consultoría o proyectos internos para nosotros mismos o aplicativos que queremos realizar pues para futuros proyectos que pueden generar pues distintas herramientas que pues se pueden ofrecer pues, tanto a clientes como a por medio de servicios. Mi nombre es Cristian Romero Matesán y bueno, este curso lo hemos preparado con otro compañero que se llama Carlos Martín, ¿vale? Y en lo que pretendíamos y el objetivo de este curso es que pues, toda la parte de los compañeros que desarrollamos en backend, pues podíamos tener los conocimientos básicos en Kubernetes para que podamos desplegar nuestras aplicaciones y que conozcamos en todo momento pues qué está sucediendo ahí, ¿no? Porque pues muchas veces cuando vamos a los clientes, pues estas infraestructuras pues o ya están muy implantadas o bueno, no están implantadas al 100%, pero sí que hay muchos procesos que muchas veces como desarrolladores desconocemos, ¿no? Y que nos toca pues en el día a día lidiar, ¿no? Pues tocar pues cualquier deployment o cualquier archivo que usa Kubernetes y que pensamos que sería interesante porque todos tuviéramos esos conocimientos y que pues podamos acompañar tanto al despliegue de aplicaciones como pues ayudar en la parte de integración continua o en otras partes que pueda necesitar el cliente y que pues en todo momento en nuestros aplicativos pues tengamos el control de qué está sucediendo, ¿no? Desde que lanzamos un commit a nuestros repositorios hasta que ellos se despliegan, ¿no? Pues este es un poco el cometido de estos cursos que estamos impartiendo, ¿vale? Como os he comentado, pues podéis ir al canal y ver el resto de partes, ¿vale? Que pues hicimos una parte introductoria y yo creo que es bastante interesante pues, para que a nivel de desarrollador pues puedas tener estos conceptos. Hoy lo vamos a ver un poco rápido y pues nada, vamos a proceder a empezar lo que es la parte cuarta del curso. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues una pequeña introducción al módulo, ¿no? Pues los objetivos que vamos a tener en esta parte del curso, qué herramientas vamos a utilizar, ¿no? Y qué vamos a ver, pues que vimos en partes anteriores y qué herramientas vamos a introducir y que vamos a profundizar un poco, ¿vale? A nivel de cómo las usamos dentro de Profile o en alguno de los proyectos que tenemos tanto internos como en nuestros clientes, así como pues en soluciones que desarrollamos. También, pues, como os he comentado, vamos a hacer un repaso rápido pues, de aquellos conceptos de Kubernetes, pues, para qué sirve, cómo interaccionamos con él pues, y cómo podemos desplegar nuestras aplicaciones mediante Kubernetes y mediante, por supuesto, pues, el Docker, ¿no? Pues vamos a hacer un pequeño repaso rápido para que pues, todo lo que vamos a introducir, pues, que no nos suene un poco a chino en esta presentación, ¿vale? Después de ver esta introducción, vamos a ver la herramienta de Helm, para qué la vamos a usar, ¿no? En todo este proceso y en qué nos va a ayudar y en qué partes pues, no llega a ser una herramienta que puede cubrir pues, todo lo que podemos necesitar para desplegar una aplicación y tener control, ¿no? De todos esos clústeres que vamos a montar de manera asistida, pues que tengamos control, ¿no? Pues vamos a ver que hay una serie de carencias y que necesitamos una serie de herramientas como puede ser Helm, como puede ser, perdón, eh, la que vamos a introducir, que es ArcGDD, ¿vale? Unas pequeñas carencias que tiene
Helm, pues vamos a ver cómo con Helm y Argo pues podemos suplir esas carencias que pues no podemos controlar en nuestro flujo de integración continua y de despliegue, ya que pues Helm no nos lo da por sí. Vamos a ver en este caso esta solución, ¿vale? Pero vamos a ver que como Argo CD, pues también hay otras herramientas que son compatibles con Kubernetes y que pues van a poder hacer algo similar a Argo CD, ¿vale? En este caso bueno, vamos a centrar en Argo CD, que es la que pues más hemos estado usando en los proyectos. Por lo tanto, pues vamos a explicar cómo se integran, cómo se configuran, cómo se pueden lanzar y cómo pues, podemos tener mayor control, ¿no? Con esas operaciones y cómo va a ir todo guiado pues, por medio de Git, ¿vale? Todo va a ir configurado y gestionado pues como si fuera un proyecto, pues un proyecto aparte para configurar y tener pues total control sobre qué está sucediendo, ¿no? En cada momento, ¿no? Pues para ello pues vamos a utilizar Argo y nos vamos a apoyar pues en un Git para poder tener versionado pues todos estos ficheros que nos hace tener Kubernetes pues para poder tener desplegado nuestro clúster en la nube o donde decidamos desplegarlo. ¿Vale? ¿Qué vamos a aprender hoy? Pues vamos a aprender pues, a repasar los conceptos básicos, vamos a crear un chart, ¿vale? Vamos a explicar cómo se crea un chart y cómo se configura, ¿no? Y los comandos que podemos utilizar pues, para gestionar esos charts. Y luego pues, vamos a ver en última instancia pues, cómo podemos usar Argo CD pues, para utilizar esos charts y tener mayor control, ¿no? Pues que esa información lo podemos tener en un repositorio y podamos pues, tener controlado en todo momento, pues si queremos ir hacia atrás en una versión o queremos ver qué había en una versión anterior, pues como va a ser un repo o bien junto al código o bien separado, pues vamos a tener control para poder hacer todo esto, ¿no? Que no vamos a poder hacer con Helm. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más tarde en el curso. ¿Por qué es importante automatizar estos despliegues, ¿no? Y qué reto normalmente cuando usamos Kubernetes, pues cuando estamos empezando a conocer los conceptos básicos, pues no nos planteamos estas preguntas, pero llegado el momento de que queremos tener controlado qué hay en nuestros clústeres y qué versiones hay de nuestros aplicativos y poder hacer pues todas esas operativas que antes hacemos manuales y ahora vamos a poder hacer automáticas, pues vamos a querer tener control sobre pues una serie de preguntas, pues aquí enuncio 4, pero podemos usar alguna adicional, ¿vale? Pero estas yo creo que son las más importantes y las que más tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando ya empezamos a desplegar un ciclo de este tipo, ¿no? Que queremos tener nuestro cluster controlado y que toda nuestra integración continua esté controlado, ¿no? Entonces, queremos tener en cada momento, pues debemos de poder responder a la pregunta de qué manifiestos se usaron en producción o en un entorno, ¿no? ¿Para qué? Para, pues, si queremos replicarlo, pues tener ese commit y replicarlo pues, para otro entorno, ¿no? Cuándo se cambió y quién lo cambió, ¿no? Pues cuando tenemos un repositorio de código, pues nos interesa saber qué sucedió en el código. Pues en este caso también nos interesa saber qué sucedió en la plataforma, en qué momento se realizó ese cambio, quién lo realizó. Toda esa información, pues si no usamos este tipo de herramientas, no la vamos a tener y lo vamos a tener que hacer de manera manual, ¿no? Y vamos a ver que nos van a ayudar bastante. O, por lo he comentado antes, si quiero clonar, pues imaginaros que tenemos un entorno y queremos crear uno parecido, pues quiero, pues mediante esa configuración, pues hacer algo análogo, ¿no? Y no tenerlo que volver a configurar. Pues si lo tenemos todo configurado en un repositorio, pues podemos tener una rama pues para cada uno de los entornos y pues aprovecharnos de la potencia, ¿no? De tenerlo en un repositorio de código. Y algo muy importante y que solemos hacer en el día a día es, pues hemos tenido un error o queremos ir a una versión especial en algún entorno, ya sea preproducción, producción o el entorno que sea, pues es importante saber porque podamos revertir este cambio y sin tener miedo a que pues nuestra aplicación se quede inconsistente, ¿no? Pues estas herramientas nos van a ayudar a poder realizar ese tipo de operativas, ¿vale? Que si no las usamos, pues tendríamos que hacer algún proceso manual y entonces, pues no tendríamos controlado lo que es todo el ciclo de integración continua y el poder, ¿no? Tener control sobre todo ello. Vale. Y bueno, estos son un poco los puntos que vamos a tratar.
Para ello, pues vamos a repasar primero los conceptos básicos, ¿vale? Desde qué es Docker hasta qué es Kubernetes y un poquito, pues, repasar los manifiestos que usamos y cómo, pues, en una aplicación básica de backend, pues vamos a poder configurarlo y desplegarlo. Para ello, pues vamos a recordar un poco el concepto de Docker. Docker, pues hasta que no teníamos esta herramienta, pues el poder empaquetar nuestra aplicación y poderla correr en un entorno dentro de una máquina determinada, pues era bastante complicado y difícil de replicar, ¿no? Pues Docker aparece como una plataforma que nos va a permitir nuestras aplicaciones, ya sean de front, de back o cualquier tipo de aplicación, la vamos a poder dockerizar y pues vamos a poderla correr en cualquier ordenador que tenga instalado Docker. Con lo cual, pues vamos a poder hacer pues distintos tipos de soluciones dentro de nuestro proyecto basadas en Docker. ¿Qué soluciones solemos hacer en los proyectos? Pues podemos o bien replicar un entorno local, ¿no? Pues antes era muy difícil replicarlo, pues ahora con tan solo un par de comandos podemos tener replicado un entorno completo en local. También podemos, y solemos bastante hacer, pues el uso, supongo que si desarrolláis en backend, pues el test container lo habréis escuchado, ¿vale? Test container nos permite pues usar una serie de imágenes que ya están preestablecidas, pues imaginaros, necesitamos en nuestra aplicación pues para probar o hacer determinadas pruebas o bien en local o bien en la integración continua. Necesitamos esa base de datos, pues tenemos test container de todo ello, ¿no? Diríamos que por medio de configuración que necesitamos esa información y podemos levantar pues un entorno completo sin nosotros tener que configurar e instalar nada a mano, ¿vale? Con lo cual podemos replicar pues esas pruebas que queremos de hacer de integración, pues podemos hacerlas contra un entorno, digamos, entre comillas, real, ¿vale? Porque va a ser lo más parecido a lo que queremos desplegar, ¿no? Y vamos a poder hacer pruebas de integración que son más costosas que las pruebas unitarias, pero que dan mayor valor añadido porque son las más cercanas a un entorno real. Y otro de los puntos más importantes y por el que estamos aquí en el curso es la creación de un clúster. Nosotros vamos a querer crear un clúster, ya sea de un nodo o varios nodos, para poder desarrollar nuestras aplicaciones y desplegarlas, ¿no? De manera sencilla. Pues vamos a desarrollar vamos a, mediante Kubernetes, a poder desplegar nuestra aplicación y veremos que Kubernetes nos va a facilitar, pues, la gestión de pues, todo el ciclo de vida de este clúster. Podemos definir Kubernetes pues, un poco basado en, en Docker, ¿vale? Nos vamos a usar estas imágenes, ¿no? Estas imágenes donde van a estar definidas cómo va a ser cada uno de nuestros entornos o la información que vamos a querer desplegar y nos va a permitir, pues, como plataforma de orquestación de contenedores, pues poder ejecutar esas aplicaciones. No solo ejecutar, sino configurar pues la cantidad de nodos que tenemos, qué ocurre si hay un error, todo ese tipo de operativas que habría que hacer de manera manual, pues va a permitir mediante pues, declaraciones de manifiesto, ¿vale? Los manifiestos son los ficheros con los que configuramos cómo Kubernetes pues, va a levantar este clúster, pues mediante todos esos ficheros declarativos, pues vamos a poder tener pues out of the box pues mucha funcionalidad que nos va a dar Kubernetes y que antes teníamos que hacer a mano, ¿vale? Con esto no quiere decir que Kubernetes pues no es complejo, ¿vale? La complejidad es bastante grande, por eso pues de hecho llevamos 4 partes en el curso y no deja de ser meramente introductorio, ¿vale? Porque el mundo de Kubernetes pues es muy grande. Las funcionalidades que nos da son muchas y al final pues lo que nos va a poder replicar es un clúster que montábamos antes a mano, replicarlo exactamente igual y permitir pues gestionar de manera automática pues determinadas operativas que antes hacíamos de manera manual. Por ejemplo, se nos cae un aplicativo, pues Kubernetes va a ser capaz de desplegar pues una versión anterior para pues garantizar el servicio, ¿no? que prestamos en una aplicación, ¿no? O tenemos mucha carga porque en ese momento pues nuestra aplicación está recibiendo muchos usuarios, pues vamos a poder decirle que aumentar pues el número de pods, ¿no? O de instancias que va a levantar de nuestra aplicación. Todo eso, pues, de manera declarativa, ¿vale? Solo lo declaramos y Kubernetes va a garantizar que el clúster cumple lo que nosotros decimos en esos descriptores, ¿no? En estos manifiestos. Y como hemos adelantado antes, pues Kubernetes
y Docker van de la mano. ¿Cómo se relacionan? Pues en Docker vamos a crear una imagen para poder tener nuestra aplicación. Esa imagen la vamos a asegurar a un registro, ¿vale? Pues cualquiera de Docker Hub, Amazon o similar, ¿vale? Al que se va a poder conectar a Kubernetes y mediante esa imagen, pues Kubernetes va a ser capaz de levantar una aplicación, ¿vale? Va a levantar esa aplicación, va a leer la configuración que necesita para esa aplicación, imaginar una conectividad a una base de datos, pues leer cómo se va a conectar a una base de datos, el leer pues, el usuario y la contraseña, pues cómo se va a configurar todo eso se va a definir en los manifiestos y lo va a poder desplegar en Kubernetes. Kubernetes va a levantar todos los pods que le hayamos indicado, obviamente, pues como más pods le demos, pues más costoso va a ser, ¿no? El clúster, bueno, un punto que se me ha pasado a mencionar, tener un clúster es costoso, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de clúster creamos y qué levantamos en ese clúster, ¿vale? Entonces, contra más pod metamos, pues más carga estamos metiendo al clúster que estamos creando. Y Kubernetes pues nos va a permitir, una vez ya que ha desplegado estos pods, pues nos va a permitir pues, ser autoescalado, ¿no? De manera automática, pues si le vamos pidiendo más pods o menos pods, pues él va a ser capaz de levantarnos más pods o menos pods, autorizaciones o rollback a versiones pues, anteriores o de diferentes a las que tenemos, autorreparación y pues incluso hasta el balanceo de carga, ¿no? Para pues si tenemos determinados pods que están sirviendo ya mucha información, pues se va balanceando dependiendo de una serie de algoritmos que ofrece Kubernetes, ¿vale? No vamos a profundizar en estos algoritmos, pero bueno, que sepáis que se pueden configurar y es configurado y ya Kubernetes pues ya va a hacer lo que nosotros digamos en estos manifiestos. Los componentes básicos en los que se describen estos manifiestos, estos ficheros que se definen dentro de Kubernetes, pues tenemos el clúster, ¿vale? El clúster ya lo hemos estado comentando en esta parte de Kubernetes y básicamente un clúster pues es un conjunto de máquinas o nodos que vamos a levantar en nuestra aplicación, ¿vale? Esto, si en Kubernetes era así, pues en Kubernetes también, como es un clúster, vamos a levantar N nodos o N aplicaciones dentro de los contenedores. Como os he comentado que los clústeres son bastante costosos a nivel de precio, ¿vale? Pues tenemos que tener cuidado con todo esto. Entonces, es importante, pues sobre todo al principio, pues nosotros en lo que dividimos dentro del clúster usamos el concepto de namespace, ¿vale? El namespace no es más que dividir recursos por nombre para poder gestionar esos recursos, ¿vale? Imaginaros que queremos montar 3 entornos, pues vamos a crear 3 namespace, uno de pre-int, otro de pre y otro de producción, de tal manera de que tenemos diferenciados cada uno de los recursos que se va levantando. Imaginaros, para pre-int pues vamos a levantar un nodo, para pre vamos a levantar 2 nodos y para producción pues vamos a decir que nuestra aplicación tiene que tener 4 nodos y tener balanceado de determinada manera, ¿vale? Como podéis ver, dentro de un clúster vamos a poder, mediante los namespace, definir qué va a hacer, ¿no? En nuestros nodos que vamos a levantar. Para poder levantar nuestras aplicaciones, pues vamos a necesitar configurar, como os he comentado antes. Estamos hablando de cómo estamos configurando los aplicativos, ¿vale? Cuando levantamos nuestras aplicaciones en los nodos, ¿vale? Que hemos dicho que vamos a utilizar los namespace, tenemos que proveerles de la configuración, ¿vale? Para conectarnos a una base de datos, para conectarnos a una cola de MQ, lo que necesitemos, ¿no? Todo eso se va a configurar mediante config map o secrets, ¿vale? Pues la diferencia entre los manifiestos es que pues, en uno va a ir los que son los que tienen que estar securizados, ¿vale? Es información pues, como contraseñas, tokens, certificados y todo ese tipo, y todas las que dependan de entornos, pero que no tengan que tener este tipo de seguridad, pues van a confirmar, ¿vale? El manifiesto de deployment va a definir, pues, un poco qué se va a desplegar, ¿no? Cuánto número de pods se va a desplegar, cómo voy a ver en mi aplicación si mi aplicación sigue funcionando, ¿no? Porque si no está funcionando, pues Kubernetes va a ser capaz de poder redesplegar lo que antes funcionaba hasta que cumpla pues, lo que tenemos puesto en el deployment y una serie de información para que pueda desplegar nuestra aplicación, ¿no? Generar los pods que le hayamos dicho. Estos nodos no puede haber tráfico hasta que se crea un servicio, ¿vale? El servicio es la posición de las aplicaciones con servicio de red para que podamos interaccionar entre ellas.
O bien, pues si es imaginaos, le mandamos un post con una base de datos, pues una conectividad pues sería un servicio para que podamos conectar a ella, ¿no? O bien un servicio para conectar pues, a nuestra propia aplicación, ¿vale? Luego necesitamos generar una serie de roles, ¿vale? Porque pues, en Kubernetes, bueno, como cualquier otra aplicación de este tipo, necesita securizar, ¿no? ¿Qué elementos son accesibles a qué usuarios, ¿no? Pues este role o role binding lo que va a definir es dentro de estos servicios que vamos a proveer, pues qué puedes ver y qué no puedes ver, ¿no? Porque con nuestra aplicación, cuando lo inventamos con Spring Boot, vamos a ver que levanta un determinado rol y que le tenemos que dar permisos para que pueda ver ese servicio. Si no, no va a poder acceder y no va a poder tener tráfico. Y por último, pues bueno, no son solo estos, pero bueno, son los más importantes. El último más importante es el ingress, ¿no? Si queremos que haya tráfico HTTP o HTTPS, pues debemos de definir un ingress, ¿vale? Que no deja de ser otra cosa que un nginx. Con estos componentes básicos, pues podemos ya crear nuestro clúster inicial. En una aplicación Spring Boot, ¿cómo podemos, mediante nuestra aplicación y nuestros ficheros de configuración, cómo podemos interaccionar, ¿no? Hemos dicho que usábamos un config map y un secret. ¿Cómo interaccionamos con esto? Pues hay un fichero que se llama Bootstrap, donde vamos a definir el nombre del config map del que tiene que leer, ¿vale? Y luego, por otro lado, vamos a definir una ruta donde tiene que leer aquellos paths que vamos a montar dentro de Kubernetes, ¿vale? Dividiéndole estas dos partes en el Bootstrap y poniéndole Spring Cloud Kubernetes Secret Path, ¿vale? Hay otras formas, pero de esta forma pues vas a saber leer lo que vamos a definir dentro del manifiesto del deployment, ¿vale? Ahora lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Y todo esto funciona con... No sé, bueno, no sé si... No se ha caído, ¿no? Vale. No. No, lo veo que no. Vale. Todo esto funciona con un plugin de Spring Boot que se llama Fabric 8 Plugin. Vale. Lo vimos en la parte 2 del curso. ¿Vale? Si te queréis profundizar sobre esta parte, pues lo podéis ver cómo funciona todo. ¿Vale? Aquí de manera visual vamos a recordarlo de manera rápida. ¿Vale? A la izquierda tenéis el application YAML. Aquí me he pasado en la application YAML, ¿vale? Que pues hasta aquí, pues en cualquier aplicación de Spring Boot tenemos o un properties, un YAML donde vamos a tener las propiedades. Si os fijáis, hay unos dólares que hay placeholder, por ejemplo, un PostgreSQL URL. ¿Vale? Toda esta información, todo lo que va con llave, pues son lo que vamos a proveer en los config map y los secrets, de tal manera que Spring, cuando arranque, cuando haya leído el config map de los secrets, lo va a sustituir. ¿Vale? Esto, pues, son los valores que dependen del entorno, ¿vale? Si veis en el Bootstrap, le estamos poniendo el nombre de Application Common del manifiesto del que tiene que leer, ¿vale? Y en el deployment, bueno, se ve un poco pequeñito, no sé si se va a ver, pues se ve el directorio de los secrets de donde va a leer, ¿vale? Y de tal manera de que Spring, cuando arranque, pues va a leer del config map que le hemos indicado aquí y de la ruta donde montamos los secretos, ¿vale? Entonces, un ejemplo de confirma de Kubernetes, ¿vale? No vamos a entrar a ver la sintaxis, ¿vale? Pero como veis, tiene un nombre de un namespace y tiene los valores. Estos valores que, pues como habéis visto, son los placeholders que tenemos que poner aquí. Estos placeholders, pues los vamos a ir definiendo para que cuando nuestra aplicación con el plugin de Spring Boot lo lea, pues pueda proveer esos valores, ¿no? Y pueda, dependiendo del entorno, pues de los valores que nosotros estimemos. En Secret, pues análogo al confirmar, nada más que van pues Secret, ¿vale? Aquí, como veis, van los Secret, ¿vale? Van en base 64, pero bueno, es un ejemplo que he puesto para que veáis los valores. Como veis, es análogo, ¿eh? Uno está en base 64 y el otro no, ¿vale? Pero los ficheros son los mismos. En el fichero de deployment, como hemos dicho, le vamos a decir cuántas réplicas o cuántos nodos va a levantar. En este caso hemos indicado uno. Si es un entorno de producción, pues habría que indicar más nodos probablemente, pues para evitar que si uno de los nodos no puede atender el gráfico, o sea, tráfico, perdón, pues pueda atender otro, ¿no? Y se pueda poder volver a
a levantar un nodo que sí funcionaba, ¿no? Kubernetes tiene que garantizar esto, pues en un entorno de producción obviamente una réplica no vamos a poner, a no ser que sea una aplicación que estemos probando con pocos usuarios, ¿vale? Este número de réplicas, pues va a matchear con el identificador. Este es el nombre que hemos puesto aquí en los ficheros, ¿vale? En el namespace. Y pues dentro del deployment, aparte del número de pods y pues, que sepa qué fichero va a coger la información, pues va a tener una serie de puntos importantes que solemos definir en una aplicación de Spring Boot. ¿Vale? Tenemos los secretos, que es la ruta donde están los secrets, ¿vale? Que es la que le hemos dicho que es donde iba a leer, ¿vale? Donde está montando los secrets. Tenemos los endpoints que Spring Boot out of the box pues nos da para el health check, ¿vale? Pues le vamos a indicar cómo va a mirar si nuestra aplicación está o no caída, o si no está caída, mirar si, por ejemplo, nuestra aplicación tiene que tener una base de datos, pues tiene conectividad con la base de datos. Si no está caída, pues esos dos tipos de health check, pues los vamos a poder poner aquí, ¿no? Los dos endpoints que van a decir eso, el health y el realness que tenemos, pues lo vamos a definir. Y cada cierto tiempo, ¿vale? Lo que definamos aquí va a estar Kubernetes mirando para ver qué sucede, ¿no? Imaginaros que se entera Kubernetes de que se ha caído, pues va a intentar volver a poner la versión anterior, ¿vale? Hasta que va a estar así en un ciclo hasta que lo pueda levantar y dejarlo como lo tenía, ¿vale? La memoria y los ficheros que montamos, ¿vale? La memoria pues, que queremos poner, pues dependiendo de lo que necesite nuestro aplicativo, pues vamos a poner más memoria o menos memoria o más CPU o menos CPU en esta. Y como os he dicho, pues una vez tenemos los pods levantados, no puede haber tráfico. Para eso tenemos que definir los servicios. Estos servicios pues definen la manera de interaccionar pues, con el despliegue que hemos hecho con los pods que están creados dentro de Kubernetes. De tal manera que le definimos el selector, ¿vale? Que es el identificador con el que hemos definido, ¿vale? Que hemos definido el fichero, ¿vale? Este de aquí, Kubernetes del API. Entonces él va a saber que tiene que abrir el servicio para esos pods y el tipo load balancer, ¿vale? Tenemos varios tipos. Pues en el ejemplo es un load balancer que va a balancear la carga de manera automática, ¿vale? Esto que va a redireccionar por las peticiones de 80 a 88, pues las pasa a 80 a 82, que es donde hemos levantado nosotros nuestro aplicativo, ¿no? Nuestro aplicativo lo hemos levantado en el 80-82, pero pues el tráfico que entra por 80-88 pues va a redireccionarlo aquí y va a ser accesible. Accesible internamente de Kubernetes, no hacia afuera, ¿vale? Si queremos hacerlo accesible hacia afuera, pues tenemos que hacer el role binding, los que os he comentado, dar a nuestra aplicación esos permisos, ¿no? En nuestra aplicación de Spring Boot. Y por último, pues deberíamos de abrir, si queremos abrir el tráfico HTTP o HTTPS, pues tendríamos que usar y definir el ingress, ¿vale? Lo he omitido porque, pues, para no hacer más larga esta introducción, ¿vale? Pero, pues, sería necesario definir el ingress y definir las propiedades para que pueda entrar y qué tipo de tráfico y cómo vamos a configurar el HTTPS, ¿vale? Como podéis ver, pues son muchos ficheros, ¿vale? En los manifiestos que hemos visto son muchos ficheros que hay que manejar. Y fijaros, sería pues todos los ficheros que hemos definido y habría que replicarlo para cada entorno, ¿no? Esto manejarlo de manera manual, pues se puede manejar cuando el proyecto es pequeño, pero cuando empieza a ser grande, pues imaginaros, tendríamos tantos ficheros como entornos por número de ficheros tenemos, ¿no? Ya, pues imaginaos, son 8 manifiestos, pues si tenemos 3 entornos, sería manejar 24 ficheros a mano, ¿vale? Sería inmanejable. Entonces, claro, el trabajo manual lo podríamos hacer para una aplicación pequeña, pero lo suyo es que usamos unas herramientas que nos permitan, pues todos estos manifiestos, definirlos una vez y que los podamos parametrizar, ¿vale? Pues dependiendo del entorno y darle valores, ¿vale? Para eso, pues introducimos en lo que es Helm, ¿vale? Helm es un gestor de paquetes de Kubernetes, ¿vale? Hay muchos gestores de paquetes de Kubernetes, pero bueno, nosotros el que usamos es Helm y es el que vamos a ver aquí en el curso. Y Helm nos permite empaquetar nuestra aplicación para que toda esta configuración, todos estos ficheros que tenemos que definir, ¿no? Los deployments, los services,
el ingress, todo lo que tengamos que definir, lo podamos controlar y parametrizar por entorno, ¿vale? De tal manera que el número de ficheros pues, se va a minimizar mucho, ¿no? Porque vamos a poder tener una plantilla y esa plantilla se va a rellenar dependiendo del entorno que digamos, ¿vale? Él maneja dos tipos de conceptos principales. El chart, ¿vale? Que es el paquete RGM que contiene la información, ¿vale? ¿Qué información va a contener? Pues todos los ficheros que necesitamos para desplegar nuestra aplicación, lo que hemos comentado antes. Necesitamos un deployment, necesitamos un service, necesitamos un ingress, necesitamos el role y el role binding, ¿vale? Todos esos ficheros que, como podéis ver, están aquí en la captura, ¿vale? En templates, ¿vale? Pues todos esos ficheros van a estar parametrizados por otro fichero que son, si lo veis por aquí, es que no sé si se llega a ver, ¿vale? Pero son ficheros de valores. Esos valores pues tienen los placeholders que hemos definido dentro de los ficheros, ¿vale? Los manifiestos que tenemos aquí definidos, en lugar de tener los valores concretos, ¿vale? Como hemos visto aquí en la configuración, van a tener placeholders, ¿vale? Esos placeholders, a ver, por aquí, esos placeholders se van a alimentar con ficheros, con diferentes ficheros, uno por cada entorno, ¿vale? En este caso, pues tenéis aquí un ejemplo y esos valores pues se van a introducir dentro de los placeholders. De tal manera que con nosotros, cuando queramos cargar un entorno entero, simplemente vamos a tener que ejecutar un comando de gem y él se va a encargar ya de ejecutar en orden pues todos los ficheros y sustituir estos valores, con lo que nos ahorra mucho, ¿no? Y nos automatiza el poder gestionarlo. No solo eso, sino que nos va a mantener pues una serie de versionados de qué vamos implantando cada vez para, imaginaros, queremos hacer un rollback, pues que podamos volver a la versión anterior, ¿vale? Todo eso nos lo va a facilitar y nos va a permitir, pues, minimizar muchísimo el número de ficheros. Los charts tienen dos tipos de versiones. El propio chart, ¿vale? Pues imaginaros que cambiamos configuraciones en config map, pues vamos a cambiar la versión. Y luego la propia versión de la aplicación, ¿vale? Pues nosotros tenemos la aplicación, en nuestro POM vamos a tener una versión, pues va a tener esa versión, justo la de la aplicación, ¿vale? Por eso son dos versiones separadas, ¿vale? ¿Cómo se guarda esta información? Pues esta información, cada vez que vamos aplicando nuestros comandos, se va a ir guardando internamente los secrets, pero lo podemos guardar en una base de datos PostgreSQL, ¿vale? Vamos a poder ver la información que vamos a ir aplicando, lo podéis ver aquí en el segundo listado, ¿vale? Y vais a poder ir viendo todas las versiones que hemos ido aplicando y que ha ido sucediendo. Y como os podéis fijar en la primera columna, pues hay una columna de revisión donde pone un identificador y vamos a poderlo utilizar pues, para volver a una anterior versión. ¿Vale? Imaginaos que estamos en la versión 3, ¿no? En este caso, y queremos volver a la 1 porque ha habido un error, pues le podemos decir un comando, vuelve a la 1 y él dejaría exactamente el clúster como lo tenía anteriormente. ¿Vale? También nos permitiría incluso borrar completamente el clúster. Él borraría todos los componentes que están declarados, ¿vale? No tendríamos que ir uno a uno borrándolo en el clúster. Con lo cual, pues, fijaros si ayuda a la gestión manual de todos estos ficheros. ¿Vale? Helm se puede instalar, pues os dejo aquí la información tanto para Linux como para Windows, ¿vale? Para Linux, o sea, para Linux y Mac es más sencillo y para Windows, pues con Chocolate o alguna otra alternativa lo podéis instalar de manera análoga. ¿Vale? ¿Qué ventajas de uso? Bueno, ya lo hemos anticipado un poco, pero Helm nos permite empaquetar toda nuestra configuración, nuestra aplicación en un solo lugar, ¿vale? Y poder parametrizarla pues, con distintos valores, con lo cual pues minimizamos muchísimo y facilitamos mucho la labor de poder gestionar y controlar qué estamos desplegando y cómo lo estamos desplegando en el clúster. Y nos permite un versionado, ¿vale? Esto es importante porque nos va a permitir hacer rollback, nos va a permitir actualizar y en todo momento pues, vamos a saber qué ha sucedido y en qué momento. Estos charts se pueden reutilizar, ¿vale? Podemos crear un chart y lo puede reutilizar otra parte de la empresa, ¿vale? Con lo cual, pues ayudamos a que no se duplique, pues que cada uno que quiera desplegar a un clúster de Kubernetes, pues no haga la guerra por su lado, ¿no? Y podamos reutilizar lo que ha hecho otro compañero y utilizarlo aquí, ¿no? Pues se puede reutilizar y se puede hacer este tipo de mecanismos pues, para minimizar, ¿no? El uso de este tipo de ficheros y que estén
estandarizados en la compañía. Y nos permite un despliegue consistente, ¿vale? Si vamos a desplegar exactamente lo mismo, lo único que lo vamos a parametrizar nada más, es lo único que cambia, pero el despliegue es exactamente el mismo. Va a cambiar pues, el número de pods, va a cambiar las contraseñas, ¿no? Obviamente la contraseña de producción no es la misma de preproducción, pero al margen de todo eso, tu despliegue es exactamente igual, con lo cual es bastante consistente, ¿no? Si queremos ir hacia atrás o hacia adelante, pues es consistente. Bueno, yo creo que bueno, de estas ya las he ido anticipando y con esto pues me voy a saltar porque lo interesante, aparte de ver lo de Gem, ¿vale? Pues que tenéis aquí los distintos comandos, ¿vale? Voy a mirarlos, voy a repasarlo de manera rápida, pero lo interesante es que llegamos al siguiente punto después de usar Gem, ¿no? Y que veamos qué problemas tiene y cómo lo podemos solucionar, ¿no? Los comandos más importantes que se suelen usar, pues como instalar una determinada versión, ¿vale? Aquí tenéis el comando con install. Con listando podemos ver la información que hay desplegada. Para si queremos actualizar, pues podemos actualizar un determinado versión, ¿vale? Siempre le indicamos qué fichero de valores coge, ¿no? Para poder desplegar y para poder poner los valores de los placeholders que tenemos definidos. Podemos ver el history para ver qué ha sucedido. ¿Vale? Pues aquí depende de lo que vayamos realizando, pues vamos a ver el history que se ha ido realizando por versiones. ¿Vale? Si os dais cuenta, pues aquí se ha ido actualizando la versión de nuestra aplicación y a la vez, pues nosotros hemos ido manteniendo la versión del chat porque el despliegue no lo hemos cambiado. ¿Vale? Si hubiéramos cambiado, pues hubiéramos cambiado la versión del chat y aquí saldría otra versión en la parte de chat. Podemos hacer un rollback, elegimos el número de versión, de revisión, perdón, que tenemos y podremos hacer de rollback de manera automática y claro es que nos lo indicaría, pues en este momento el clúster hemos hecho un rollback al punto 2 y estaría pues igual que estaban en el punto 2, ¿vale? Exactamente con la misma definición, con los mismos recursos que lo habíamos puesto en el punto 2. Podemos desinstalar, ¿vale? Con lo cual con un comando podemos desinstalar el clúster entero. A ver, esto tiene bastante potencia, ¿vale? Porque no tenemos que ir uno a uno, pero hay que tener mucho cuidado con este comando porque nos estamos cargando el clúster, ¿no? Como cuando hacemos cualquier tipo de borrado, porque esto es en cascada, está borrando pues toda la información de tu clúster, todo lo que has levantado. Vale, hemos visto las potencias de Helm y lo que nos da, pero hay una serie de puntos que no nos facilita, ¿no? Si supongo que con lo que he estado comentando os surge la duda, o bueno, a mí por lo menos cuando estaba empezando a aprender este tipo de herramientas, es cómo íbamos a tener control de todos estos ficheros, ¿no? De Helm, cómo vamos a poder tener control y cómo vamos a poder pues volver a una anterior versión. Antes hemos visto que podemos ir por revisión, pero claro, nosotros estamos acostumbrados en el código a trabajar con JIT. Entonces, cuando nos piden que volvamos a una anterior versión, pues volvemos en el JIT, vamos al commit que teníamos y volvemos. Pero ¿y qué pasa si queremos volver a una versión anterior de nuestra infraestructura? Pues si todo esto no lo tenemos alojado en JIT, pues JIT y guiado por JIT, pues no vamos a poder hacer eso que hacemos en el código, ¿no? Y nos gustaría tener control sobre esa operativa de esa configuración del clúster, ¿no? Pues aquí es donde entra el concepto de GitOps, ¿vale? Que vamos a ver que se va a incluir con la herramienta que vamos a introducir de Argo CD, ¿vale? Esa parte de que tenemos la configuración en Git y vamos a poder guiar ese proceso mediante Git, pues vamos a utilizar esa potencia usando Argo CD. Luego también en GEM pues echaríamos de menos el tema de auditoría y trazabilidad. ¿Quién ha cambiado qué y en qué momento lo ha cambiado? ¿No? Pues un poco lo que hacemos en el código, pues si hay un error, pues quién lo ha cambiado para hablar con él, ¿no? Porque hemos metido en este momento este cambio, ¿no? Hemos actualizado, por ejemplo, el número de nodos que vamos a levantar o cualquier operativa que hayamos añadido, ¿no? Al despliegue de nuestro clúster. Pues podemos tener esa trazabilidad, ¿vale? Si añadimos una herramienta, pero con Gem no la perdemos. Y podemos tener lo que es automatización real y control, ¿vale? Tenemos que tener control. Cuando tenemos un ciclo de integración continua, no solo tenemos que tener control sobre el código que tenemos, sino tenemos que poder volver hacia atrás,
podemos saber, tenemos que saber qué versión hay desplegada, todo eso tenemos que tenerlo bajo control y pues en un repositorio de código para que podamos interaccionar con él como interaccionamos con el código, ¿no? Y aquí es donde aparece Argo CD, ¿vale? Argo CD, aparte de esta manera de usarlo, ¿vale? Que tiene bastantes más maneras de usarlo, pero nosotros nos vamos a centrar en la parte de GitOps. Podéis leer bastante información aparte de la herramienta, ¿vale? Porque es muy grande, es inmensa, ¿vale? Se utiliza no solo con esta operativa, sino pues en los distintos clientes que tenemos, también se está usando de distintas maneras, pero bueno, hoy concretamente en el curso queríamos resaltar la labor y el concepto de GitOps, ¿vale? Que igual para algunos de vosotros es nuevo, para algunos de vosotros ya os suena, ¿vale? Pero GitOps, que ya lo hemos adelantado antes, no es más que una estrategia para gestionar la infraestructura y las aplicaciones que tenemos en Kubernetes mediante definiciones declarativas que se almacenan en Git, al igual que nuestro código, ¿vale? Y Git va a ser la fuente de la verdad, es decir, vamos a ir a Git para volver hacia atrás en poder realizar un rollback en nuestra aplicación, para ver qué ha pasado en la infraestructura, para poder configurarla. Todo eso, la fuente de la verdad siempre va a ser Git, ¿vale? Y vamos a tener un sitio donde mirar, ya sea o bien que esté compartido en el proyecto que tenemos de código o bien en otro repositorio, ¿vale? Hemos visto diferentes vertientes, uno tiene sus pros y sus contras, pero bueno, ya luego podéis elegir pues la solución que más se adapte, ¿no? A la operativa que tenéis en vuestros clientes y al proyecto en sí, ¿no? Pero bueno, no hay una mejor ni otra, ¿vale? Porque pues, cada una tiene sus pros y sus contras que ahora en esta parte del curso pues no nos da tiempo a profundizar para analizar, ¿no? Y ver qué sería más conveniente y ver fortalezas, ¿no? Y debilidades de cada una de las soluciones. Con lo cual, cuando utilizamos este concepto de GitOps, pues beneficios claves que tenemos out of the box cuando usamos este tipo de aproximación, pues tenemos una sincronización automática entre qué hay en el clúster y qué hay en el código, ¿vale? Eso es fundamental para tener control de qué está sucediendo y para poder hacer como realizamos en nuestro código, pues en nuestra infraestructura. Detección de desviaciones. Oye, si nos hemos equivocado, igual que cuando introducimos un bug en el código, si introducimos un bug en la configuración, pues que podamos detectar estas desviaciones. Tener mayor velocidad de entrega, ¿vale? Como tenemos mayor control, pues las dudas de qué hay subido en qué entorno, cómo subir, cómo volver hacia una versión anterior, pues se va minimizando y tenemos muchísimo más control de qué desplegado, ¿no? Con lo cual la velocidad de entrega pues se maximiza, ¿no? Porque tenemos menos miedo a subir a los entornos porque tenemos mayor control, ¿no? Imaginaros, bueno, seguro que algunos de los que estáis escuchando este vídeo, pues habéis estado en proyectos que no tenemos esta serie de herramientas y querer tener mayor velocidad de entrega, pues al no tener control de todos estos aspectos, ¿no? Tanto a nivel de código como a nivel desde infraestructura, pues nos hace que por mucho que queramos correr, pues no tengamos control y estemos generando errores tanto a nivel de infraestructura como a nivel de código, ¿no? Pues esto permite que pues todo eso que se desea, ¿no? Y en todo proyecto, ¿no? Y que nos piden tanto en métricas de velocidad de entrega, pues que se puedan llevar a cabo sin afectar la calidad del código y de nuestros aplicativos. También nos permite regular sencillo, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado hasta la saciedad, pero lo vuelvo a recalcar, ¿vale? Porque es importante, pues vamos a un commit anterior y tenemos la plataforma tal cual la teníamos antes. Y más robustez y consistencia, ¿no? Los despliegues son homogéneos y automatizados. Homogéneos, lo hemos visto antes por el uso por el uso de GEM, ¿vale? Y robustez, pues porque al final pues tenemos más seguridad de lo que estamos entregando y al final es lo que queremos todos los desarrolladores, ¿no? Que estamos en un proyecto. Bueno, desarrolladores y los que nos encargamos tanto de interacción continua como de infraestructura, ¿no? Porque pues cada vez la línea se va a ser, hay menos línea, ¿no? Y hacemos más todo de todo, ¿no? Al final eres desarrollador, pero todas estas partes también las terminas tocando, ¿no? Entonces, por eso, y lo hemos comentado desde al principio, es muy importante que todo desarrollador pues tenga control de todas estas partes, ¿no? Que sea un experto, pero que sí lo sepa. Y para ello, pues, ¿qué es Argo CD, no? Pues, aparte de esta vertiente de GitOps, pues Argo CD
nos va a permitir, bueno, ya lo hemos visto, sincronizar automáticamente lo que tenemos en JIT con el clúster, ¿vale? Nos permite un despliegue 100% declarativo, vamos a declarar qué queremos desplegar y vamos a ver de manera visual qué está sucediendo, cómo lo está desplegando. Todo lo que hemos comentado del despliegue que hacíamos cuando hacíamos un comando de ejemplo, lo vamos a ver de manera visual, qué está sucediendo, qué manifiestos están dando error, cuáles están funcionando, si está todo yendo todo bien. Todo eso lo vamos a ver de manera visual, ¿vale? Nos va a permitir hacer un rollback sencillo, ¿vale? Si vamos a volver a un punto anterior, ¿vale? Que es la propia herramienta, y una auditoría completa de qué está sucediendo por medio de JIT, ¿vale? ¿Qué se cambió, quién lo cambió y cuándo, ¿vale? ¿Cómo es el flujo normal cuando trabajamos y introducimos esta herramienta? Algo CD en el flujo de definición, gestión de nuestro clúster, ¿no? Pues él observa los cambios en JIT, compara los cambios con los que hay, ¿no? Imaginaos, si no hay cambios, no va a hacer nada, pero si hay cambios, dependiendo si hemos definido que la sincronización es automática o manual, pues va a realizar de manera automática estos cambios y va a dejar el clúster tal cual lo hemos definido en este commit, ¿vale? Si lo hemos puesto manual, pues va a haber la producción humana de una persona que le tiene que dar a aceptar. Imaginaos una subida a producción que no se debe de subir directamente, ¿no? Alguien la tiene que aprobar, ¿no? Algún proceso, pues ahí pues sería interesante hacerlo manual, ¿no? Pues dependiendo del flujo, ¿no? Y del entorno que vamos a hacer, pues vamos a hacerlo manual o vamos a hacerlo automático. Va a permitir hacer rollback, como hemos comentado, y vamos a poder ver visualmente, ¿vale? Ahora vamos a ver una serie de capturas rápidamente porque no nos queda mucho tiempo para que veáis visualmente cómo veríamos en nuestro chart desplegado y cómo visualmente vamos viendo cómo va desplegando nuestro clúster, ¿vale? Eso lo vamos a ver luego más tarde en las capturas. Y nada, pues esto ya lo hemos estado comentando anteriormente, cómo funciona Argo CD con GEM, ¿vale? Pues es totalmente interoperable, va a trabajar con esos charts que hemos definido y va a trabajar con esos values que le vamos a definir por entorno y va pues, a machear esos placeholders que tiene en los charts y va a desplegar ese clúster con la resolución de esta información, ¿vale? Por medio de la información que hay en ese commit, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a configurar? Pues vamos a decir la ruta del repositorio, ¿vale? Pues el repositorio que tenemos en GitHub y el fichero que va a aplicar de valores. En este caso, pues es un ejemplo para aplicar un entorno de desarrollo, ¿vale? Pues ahí va a ir al values.values.de para coger todos los ficheros, va a poner todos los placeholders con los valores que tenemos ahí y va a intentar levantar el clúster y va a ver qué sucede, ¿vale? Y nada, pues esto es un poco el resumen de los beneficios, ¿vale? Que ya los hemos ido comentando, no os vuelvo a repetir porque pues los hemos ido comentando. Y aquí un pequeño diagrama de cómo interacciona, ¿no? El flujo de GitOps. Desde que cambiamos un valor, ¿no? En un determinado values, imaginaos que cambiamos un values o cambiamos un valor de un fichero de un deployment, pues Argo CD va a escuchar ese cambio y va a intentar aplicarlo. De manera manual va a esperar que un usuario interaccione o de manera automática si lo hemos declarado. Y visualmente pues vamos a ver si ha ido OK o OK. ¿Vale? La interfaz visual es esta de aquí, no sé si se llega a ver bien porque la captura igual está muy pequeña. Yo creo que sí se ve bien. Vale, vamos a definir el repositorio, como os he comentado, de GitHub, ¿vale? Bueno, en GitHub o donde lo tengamos, ¿vale? Este ejemplo es GitHub, ¿vale? Y en el momento que le ponemos el repositorio, ¿vale? Fijaros, tenemos el repositorio puesto, se va a conectar y te va a poner successful si los ficheros que hay ahí pues él es capaz de ver que son configuraciones correctas, ¿no? Para la herramienta. Vale, en esta pantalla, pues le pones la revisión del branch en la que va a leer, ¿vale? Y el proyecto, ¿vale? Si no le pones nada, pues va a poner la ruta por defecto que hemos visto en la transparencia cuando hemos estado viendo cómo usar GEM, ¿no? Por defecto va a ir a los valores. Cuando carga el proyecto, de manera visual, va a poner los valores que ha cargado, ¿vale? Pues en este caso, pues ha puesto en rojo está subrayado los valores que carga para que veas, pues, qué valores va a cargar en esta configuración automática para el clúster, ¿vale? En este caso hemos elegido manual, ¿vale?
Y al ser manual, pues si os fijáis, se ve todo en naranja, no ha hecho absolutamente nada, nada más que ha puesto de manera visual el flujo. Si os fijáis, pues ahí están todos los ficheros de los manifiestos que va a hacer, ¿vale? Ahí le podéis ver todo lo que va a desplegar, ¿vale? Hay unos secrets, hay unos servicios, hay un deployment que va a desplegar. Y cuando manualmente alguien lo acepta, pues va a desplegar todo eso en el clúster. Y pues si todo ha ido correcto, vamos a poder ver esa información, ¿vale? Si veis, va todo verde. Y si hubiera algún error, pues podríamos entrar en cualquiera de los nodos y ver el error, ¿no? Imaginaros que falta por proveer un valor en algún fichero, pues te va a decir, falta proveer dicho valor, ¿no? Y te va a salir en el log, ¿no? Pues vas a poder entrar en la cajita y ver lo que sucede. Y por último, ¿vale? Recordar una serie de buenas prácticas, ¿vale? Cuando usemos Helm con Argo, pues unas pequeñas prácticas pues, para que esté organizado tanto la configuración como nuestros ficheros y que no sea un poco caótico, ¿no? Porque al principio, como son tantos ficheros y tanta configuración, pues como no hay un estándar, pues cada uno pues, podemos interpretar, ¿no? Pues aquí una serie de buenas prácticas que os he dejado pues, para tener en cuenta. ¿Vale? Pues definir los valores por entorno, como os he comentado, para poderlo lanzar. Luego dividirlo en la estructura del repositorio pues por carpetas para que pues, podamos localizarlo, pues tener los charts en una carpeta, tener los environment en otra, para que pues tenerlo organizado. Bueno, esto es mera organización, ¿no? Como haríamos en un proyecto en la paquetería, ¿no? En nuestro caso de Java, pues en nuestra paquetería tenemos organizadas las clases, pues aquí de manera análoga. Definiremos la sincronización, ¿no? Pues cómo se va a sincronizar, si va a ser manual o no manual, es importante. Y personalizar el comportamiento, ¿vale? No dejarlo por defecto, pues para que haga justo lo que queramos, ¿vale? Pues en el caso de que sea manual, manual y que sea automático, automático. Definir la seguridad, ¿vale? Pues meterle algo de seguridad, ¿vale? Porque por defecto, pues no nos va a meter un mecanismo de seguridad y como toda herramienta, pues tenemos que securizarla para que no cualquiera pueda desplegar el clúster, ¿no? Y pueda borrarnos clúster o hacer cualquier operativa, ¿no? Por supuesto, toda la trazabilidad, ¿vale? Todo cambio, bueno, ya hemos comentado, va a ir con el repositorio e intentar, igual que usamos en el código, en muchos de nuestros clientes debemos de configurar nuestro usuario para que esté verificado, ¿vale? Pues que estos commits estén verificados, ¿vale? Porque es importante que las firmas de los commits, tanto a nivel de código como de repositorio, pues cuidar eso, ¿vale? Porque hay muchos repositorios que entras y los commits pues, no están verificados, pues sí que es interesante pues, verificar que esos commits lo ha hecho la persona que dice ser, ¿no? Para si tenemos algún problema, pues comunicarnos con ella e interaccionar pues, de manera normal que hacemos en el código. Y sobre todo, pues antes de aplicar los charts, pues hacer bastantes pruebas por separado antes de meterlo en la configuración, ¿no? De algo para poderlo meter en el flujo. Y nada, pues esto es un poco la introducción que hemos hecho, ¿vale? A la herramienta de Helm, ¿vale? Que es el punto que queríamos hacer un poquito más hincapié, ¿vale? En la última parte del curso que dimos no pudimos ver esta parte y, claro, pues queda bastante cojo el poder usar solo la herramienta de Helm, pero no tener controlado todo este flujo, ¿no? Pues por eso hoy hemos querido hacer un poco más hincapié en esta parte de YouTube Ops, que sepáis el concepto de YouTube Ops y que lo apliquéis o bien mediante esta manera o después en vuestros clientes, porque ya sabemos que cada cliente es un mundo, el nivel de avance pues a nivel de integración continua o de despliegues en nube, pues es diferente y pues tenemos que desarrollar soluciones teniendo en cuenta este tipo de información, pero siempre siendo realistas con lo que podemos hacer dentro de nuestros clientes. Y nada, pues agradeceros el tiempo que habéis estado en el curso y nada, pues ahora queda un ratito para preguntas, o sea, si tenéis alguna pregunta o alguna duda de todo lo que hemos visto hoy en el curso, pues estaré encantado de ayudaros.